Mauro Andino, asambleísta por Alianza País. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días, Stephanie. Un gusto poder compartir en esta mañana y a la vez aprovechar para felicitarle por la venida de su hijo Felipe. Estoy seguro que le habrá traído mucha alegría y mucha felicidad a usted y a su esposo. Así fue, muchísimas gracias, asambleísta. Bueno, hablando un poco sobre la situación no solo en nuestro país, sino también a los resultados que se obtuvieron en Venezuela. Esa mayoría asambleísta de 2/3 conseguidos por la oposición va cambiando el escenario político en ese país. Para la Mesa de la Unidad Democrática es el comienzo del cambio en Venezuela después de 17 años. Ustedes, como movimiento que ha simpatizado con el chavismo en ese país, ¿a qué le atribuyen esos resultados? Bueno, primero, yo soy respetuoso del sistema democrático de Venezuela o de cualquier otro país. Hay que respetar la voluntad soberana del pueblo. Allá se han pronunciado a favor de una tendencia, pues, y simplemente hay que respetarlo. A lo mejor las situaciones son sumamente diferentes a lo que ocurre en Venezuela con lo que ocurre acá en el Ecuador. Por lo tanto, pues con esa gran mayoría que tienen, esperemos que lleguen a grandes acuerdos, no solamente a través de la Asamblea o del Parlamento venezolano, sino también con el gobierno, pensando en el país, no pensando exclusivamente aquí en asuntos de carácter personal o partidista o en revanchismos, porque quien saldría perjudicado sería el pueblo venezolano. Así que esperemos que exista un puente, un diálogo muy sincero, muy transparente por el bien de los ciudadanos venezolanos y venezolanas. ¿Pero esos resultados son fruto del fin del chavismo o a qué le atribuyen? Bueno, mire, en democracia siempre hay un desgaste. Todo gobierno sufre un desgaste y es probable que allá a lo mejor ese desgaste fue más fuerte y es por ello que simplemente la oposición pudo captar una gran cantidad de diputados o lo que conocemos acá como asambleístas. A lo mejor las cosas no se hicieron tan bien, a lo mejor faltó un contacto más directo con el pueblo, con los ciudadanos y ciudadanas, y allí están los resultados. Pero acá en el Ecuador nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir fortaleciendo la unidad de todos quienes son los simpatizantes, adherentes, y seguir contribuyendo por el desarrollo del país. Con humildad le puedo decir que vamos a hacer todos los esfuerzos para seguir construyendo esa revolución ciudadana en favor de todos y de todas las ecuatorianas que habitamos en el Ecuador. Le preguntaba porque muchos le atribuyen a problemas exógenos sobre la situación en Venezuela. Ahora, evidentemente afecta el precio del crudo en un país que obtiene del petróleo el 96% de sus divisas, pero se vienen arrastrando problemas económicos que terminaron con el desabastecimiento de los productos, con la inflación por los cielos, un 200% según los economistas, aunque el gobierno reconoce un 80%, un fuerte control de divisas, tasas de cambio, las altas tasas de inseguridad. ¿Eso no nos dice más bien que el modelo es el que ha fracasado? Mire, el problema no solamente económico es en Venezuela. El problema económico es a nivel mundial, Europa, Estados Unidos, en fin, en varios países. Hay problemas económicos y obviamente que Venezuela no está exento, ni Ecuador está exento. Por lo tanto, lo que debemos es seguir contribuyendo para buscar el desarrollo, buscar mecanismos para salir de estos problemas que obviamente preocupan, sí, nos preocupan. Y es por ello que todos debemos aunar esfuerzos para evitar caer precisamente en situaciones como ha ocurrido en Europa. Pero fíjese que lo que estamos viendo es que en los países que defienden este modelo, el modelo socialista, que se han desgastado, por no decir han dejado de funcionar, en Brasil, en Venezuela, en Argentina, cada uno con sus particularidades, sí, pero con una base en común, y es que han funcionado bien mientras han tenido plata, pero no pasa lo mismo cuando se acaba, y ahí surge, claro, la pregunta evidente. Como modelo, ¿el socialismo tendría esa característica? Y es que funciona mientras el Estado tiene para repartir, y si no, no. Mire, mientras exista capacidad, mientras exista iniciativa, mientras exista una decisión de trabajar por un país, yo considero que se puede salir de esos problemas, de esas situaciones preocupantes aquí o en cualquier país del mundo. Si bien es cierto, el petróleo ha sido prácticamente el sustento en diferentes países para poder buscar el desarrollo, pero hay que ver otras alternativas, sí, la agricultura, hay que ver lo que tiene que ver con el turismo, en fin, una serie de acciones para poder encaminarnos de una mejor manera, como lo estamos haciendo en el Ecuador. Si bien estamos viviendo una situación un poco preocupante, pero consideramos que acá la revolución ciudadana, con el trabajo unificado de todos, absolutamente todos,
podemos superar estos problemas. Pero estamos viendo cómo se aplica la ley del péndulo. Eso es normal en todos los países, también en el nuestro. Y ya que hablamos de Venezuela, recordemos que en su momento el mismo Hugo Chávez tuvo una amplia mayoría en el Congreso, más de los 112 que tiene ahora la oposición. Tenían 156 diputados, fueron a referéndum a la nueva Constitución. Al parecer lo que se viene ahora es igual, pero al otro lado del péndulo. ¿No podría ser eso también lo que se puede venir en nuestro país? Mire, el soberano, que es el pueblo ecuatoriano, decidirá el momento en que acuda a las urnas. Si el pueblo ecuatoriano considera que, por ejemplo, Lenín Moreno, un gran hombre humano, trabajador, o Ricardo Patiño, o Pepe Serrano, o Doris Solís, o Gabriela Rivadeneira, son los que tienen que tomar la posta que está dejando Rafael Correa como un buen legado a través de su trabajo, pues habrá que impulsar esa revolución ciudadana y profundizarlo con más trabajo, con más unidad, escuchando aún más a los ciudadanos y ciudadanas, que eso es lo importante, recorrer las parroquias, los cantones, las provincias, como se lo ha venido haciendo, y de esa manera tratar de fortalecer este proceso a fin de que continuemos trabajando por el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Lo que ha sido evidente, y ya que hablábamos del caso de Venezuela, es que mucho del resultado electoral va ligado de la situación económica. Ahora es fruto de una crisis económica. En nuestro país estamos frente a una situación difícil, no comparable con lo que ocurre en Venezuela, pero hoy la economía ocupa la atención de los ecuatorianos. Y a propósito de eso, este nuevo paquete asambleísta, paquete de enmiendas que han anunciado, ¿no termina siendo una cortina de humo para distraer la atención sobre eso, sobre lo que preocupa la situación económica? De ninguna manera, Stephanie, de ninguna manera. El Movimiento País o el gobierno jamás ha tratado de poner una cortina de humo como para supuestamente esconder ciertos problemas que puedan ocurrir. No, nosotros somos frontales. Simplemente el presidente ha anunciado la posibilidad de presentar algún paquete de nuevas enmiendas que son estrictamente de carácter técnico. Y el momento en que presente el presidente o la Asamblea Nacional o la ciudadanía, conforme establece la Constitución de la República, allí será la Corte Constitucional la que determine la vía. ¿Qué vía se va a seguir? ¿Cuál es el procedimiento? Si se trata de una consulta, si se trata de una reforma. La vía es importante porque una cosa es cuando es iniciativa del presidente, otra cosa cuando la plantea la Asamblea. Este nuevo paquete fue una idea del presidente, porque ustedes no habían hablado antes de un nuevo paquete de enmiendas, pero son ustedes, los asambleístas, justamente los llamados a legislar, a proponer, pero al parecer es el presidente como colegislador el que tiene la única iniciativa y propone y se lo hace. ¿O es que ustedes en el bloque estaban desde antes pensando en estas enmiendas y no lo decían? No, Stephanie, no es únicamente el presidente. Ahí con mucho respeto discrepo con usted. A la ciudadanía se le faculta a través de la Constitución proponer reformas, modificaciones de la Constitución a través de una enmienda, a través de una asamblea. Sí, este último paquete sí, el presidente se ha pronunciado, pero no es oficial todavía. No conocemos cuáles serían esas propuestas. Hemos visto, sí, a través de ciertos medios de comunicación que se comenta, se especula de ciertas enmiendas que se podría proponer o ciertas reformas. Esperemos que el presidente lo presente y allí sí, la Corte Constitucional tenga que determinar cuál es la vía, cuál es el procedimiento. Si es que es la Asamblea la que tiene que asumir esa responsabilidad, pues lo hará, como lo hizo ya hace algunos pocos días, cumpliendo estrictamente con la Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Bueno, sobre los temas que se han hablado, que se podrían incluir en ese paquete de enmiendas, el sector económico está demandando estabilidad, menos cambios tributarios repentinos, insistir en proyectos que ya causaron reacciones, como el proyecto de plusvalía, de herencia, que hasta tuvieron que frenar para informar o convencer. ¿No es como irse en contra de eso? No, yo considero que no, mientras no exista oficialmente una propuesta por parte del presidente de la República. Veamos cuál es la propuesta, cuál es su contenido, cuál es el sustento, y en base a ello tendremos que pronunciarnos nosotros como asambleístas, y en base a ello será el soberano, será el pueblo ecuatoriano también el que tenga que opinar, el que tenga que tomar una decisión. Habrá que socializarlo, como ya se lo hizo con las enmiendas que se aprobaron, recorrer el país para que la gente conozca de qué se trata y no se manipule, como lamentablemente se vino manipulando
por parte de la oposición. Se hablaba de 17 enmiendas, luego de 16, pero ¿qué hizo la oposición? Dedicarse exclusivamente a hablar de una sola, la supuesta reelección indefinida. Cuando hablábamos era de una nueva postulación, de una nueva candidatura para una reelección, que con ello no estaba asegurado el triunfo de quien se postule, sino cuando se concurra a las urnas y allí se decida quién es el presidente o el vicepresidente o quiénes son los asambleístas para el Parlamento. La opinión de Mauro Andino, asambleísta de Alianza País, hoy en Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado. A usted gracias, Estefano. Igualmente, 7:30, tiempo de una pausa y al volver, Mario Canesa, uno de los promotores